Todo comenzó en una cocina ordinaria, cuando mi asistenta del hogar, Carmen, que había guardado silencio durante 20 años, de repente cerró la puerta con llave. «Don Alejandro», dijo en voz baja, pero con una entonación que me puso en guardia de inmediato, y dejé la taza de café a medio tomar. «Perdóneme, por el amor de Dios. He llevado una verdad dentro de mí durante más de 20 años y ya no puedo callar, porque este peso se ha vuelto demasiado pesado. Si ahora no le digo la verdad, puede que usted no llegue a ver el invierno». Llevaba más de 20 años trabajando en mi casa, siendo para mí invisible, como un mueble familiar o el tic-tac del reloj en la pared. Silenciosa, discreta, siempre en un rincón con un trapo o bajo las narices. Así la había percibido yo durante todos esos años. Me reí, no porque lo que escuché me pareciera gracioso, sino porque mi cerebro agotado se negaba a tomar en serio esa extraña y aterradora frase. Quise responder algo, quizás hacer un chiste torpe para aliviar la tensión suspendida en el aire, pero ella no me dejó meter ni una palabra. No sabía que esa risa mía sería la última de mi vida anterior, y que tendría que destruir con mis propias manos la reputación del hombre más importante de nuestra ciudad, a causa del secreto que ella me reveló. Ahora, mirando atrás, entiendo que actué correctamente, pero ustedes son quienes juzgarán. Antes de contarles cómo se derrumbó mi mundo, escriban por favor en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando ahora. Me será más fácil continuar sabiendo que en algún lugar del otro lado hay personas de verdad. Hola, me llamo Alejandro Martín, tengo 64 años y soy una persona corriente que siempre ha preferido creer en los hechos y no en las palabras bonitas. Nací y crecí en una pequeña ciudad donde la gente vive según leyes simples y comprensibles: trabajo duro, hogar, hijos, misa en las grandes festividades y conversaciones sobre hacer las cosas como se debe. De niño veía poco a mi padre porque era camionero y desaparecía constantemente en largos viajes, trayendo a casa solo el olor a gasóleo y una sonrisa cansada. Mi madre nos crió a los 5 casi sola, dividiéndose entre el huerto y los turnos en la fábrica. Nunca se permitió quejarse de su suerte. Le oía repetir siempre lo mismo, como un mantra: «Tu padre está en la carretera por nosotros. Él es nuestro sustento». Y crecí con la convicción firme como el hormigón de que un hombre no tiene por qué ser cariñoso, parlanchín o sentimental. Tiene la obligación de cargar con el peso de la responsabilidad, de sostener el hogar sobre sus hombros, aunque eso signifique vivir en viajes interminables y dormir a ratos. Cuando murió mi padre, no me dejó en herencia una libreta de ahorros, sino su viejo camión que necesitaba reparación, y unas deudas que parecían insuperables para un muchacho joven. No era el punto de partida con el que muchos sueñan, sino una verdadera trampa. O sacaba adelante a la familia cargando con ese yugo, o nos hundíamos todos juntos en la miseria. Empecé aceptando absolutamente cualquier transporte, sin rechazar nada. Llevaba ladrillos, muebles viejos, chatarra, productos perecederos. Dormía en la cabina helada, me lavaba con agua fría en la carretera, comía en comedores de carretera baratos. Hubo semanas en que volvía a casa solo para dejar la ropa sucia, abrazar a mi madre y volver a salir de noche. Me acostumbré a considerar el cansancio crónico como algo normal, y mi soledad como el precio inevitable de que mis seres queridos vivieran con calor y comida. Poco a poco, a costa de nervios destrozados y noches sin dormir, cerré todas las deudas de mi padre. Luego, arriesgándolo todo, compré un segundo camión de segunda mano, después un tercero. Aparecieron conductores contratados, una pequeña base de reparaciones en las afueras, un despachador propio y finalmente los primeros clientes fijos serios. Con el tiempo, mi pequeño negocio de transportes artesanal se convirtió en una empresa de transporte sólida y respetable. Varias docenas de camiones, almacén propio, una oficina luminosa y contratos a largo plazo. El dinero empezó a alcanzar no solo para vivir, sino para un nivel digno. Construimos una gran casa de ladrillo, compramos un buen coche
Hicimos reformas. Empezamos a vestir bien. Pero el precio de mi éxito siguió siendo el mismo que en la juventud. Casi nunca estaba en casa. Llegaba agotado, dormía un par de días, resolvía mecánicamente los asuntos familiares acumulados y volvía a desaparecer durante semanas, disolviéndome en la carretera. A Lourdes la conocí cuando ya me había estabilizado un poco y podía permitirme invitar a una chica a un restaurante. Era de una familia muy correcta e intelectual, donde en la cena se hablaba de las buenas costumbres, de la reputación impecable y de la fe en Dios. Lourdes, a diferencia de mí, iba a menudo a la iglesia, conocía todas las oraciones, participaba en los eventos parroquiales, ayudaba a poner las mesas en las fiestas, llevaba alimentos a los necesitados, recaudaba donaciones. Entonces, mirando su rostro sereno y su pañuelo modesto, me parecía que una persona así era físicamente incapaz de la suciedad o el engaño. Nos casó el padre Eduardo, párroco de la iglesia local, que ya entonces era una figura importante en nuestra ciudad. Le respetaban todos, desde los funcionarios hasta los obreros más humildes. Se le citaba en las disputas, le invitaban a las celebraciones familiares. A él acudían en busca de consejo en los momentos difíciles. Tenía una reputación inquebrantable de hombre estricto y de principios, un verdadero pastor. Yo percibía su presencia en nuestra vida como un sello de calidad. Si un sacerdote así estaba cerca de nosotros, significaba que nuestra casa estaba bajo una sólida protección espiritual. Nos nacieron 2 hijos, Diego y Clara, y yo estaba en el 7º cielo de felicidad. Estaba absolutamente convencido de que vivía una vida masculina correcta y digna. Trabajaba mucho, mantenía completamente a los míos. La familia siempre tenía ocupaciones, la esposa en la parroquia, los hijos crecían en la abundancia sin carecer de nada. No veía cómo la atmósfera en mi propio hogar cambiaba imperceptiblemente con los años, porque la mayor parte del tiempo simplemente no estaba allí. No escuchaba las extrañas pausas en las conversaciones cuando entraba de repente en una habitación. No notaba cómo Lourdes se volvía demasiado tranquila, demasiado segura. Segura no de nuestro matrimonio, sino de que yo siempre estaría de viaje. Me había convertido para ellos en un recurso cómodo, algo así como un mueble fiable al que solo se presta atención y se saca al centro de la habitación cuando hace falta. Cuando los niños eran todavía pequeños, contratamos a un ayudante del hogar, Carmen Díaz. Era una viuda discreta, una mujer callada que sabía trabajar sin preguntas innecesarias ni quejas. Limpiaba la enorme casa, cocinaba las comidas, lavaba, planchaba, cuidaba del hogar, mientras Lourdes se ocupaba de sus asuntos sociales y parroquiales. Carmen vivió en nuestra casa más de 20 años, convirtiéndose casi en una sombra de nuestras paredes. Yo me relacionaba con ella de manera estrictamente profesional. Trabajo realizado, pago recibido. A veces, claro, podía darle las gracias por un buen cocido, podía traerle bolsas pesadas de la compra o ayudarla con dinero para medicamentos, pero en esencia era para mí solo una parte del hogar en funcionamiento, una función útil, como la nueva caldera de gas o la lavadora infalible. Todo empezó a derrumbarse precisamente en el momento en que inesperadamente no me fui en el siguiente viaje. Un contrato importante se pospuso de repente una semana. El camión necesitaba una pequeña reparación y me quedé en casa en un día laborable de lo más corriente. Para mi familia era inusual, casi incómodo, como si hubiera violado la ley no escrita de su existencia. Me fijé en que Lourdes empezaba a irritarse por nimiedades, como si mi presencia interfiriera con algún horario secreto suyo que ella consideraba su espacio personal. Ese mismo día, cuando Lourdes salió por asuntos de la fundación benéfica, Carmen se me acercó mientras yo estaba sentado en la cocina y me pidió que le dedicara un momento. Confieso que pensé que hablaría de un aumento de sueldo o de algún problema doméstico como un grifo que gotea, pero estaba pálida, con las manos temblorosas, y por primera vez en todos esos largos años me miraba directamente a los ojos. ¿Conocen ese sentimiento cuando el aire a su alrededor se espesa tanto que se hace difícil respirar? —¿Qué ha pasado, Carmen? —le pregunté,
sintiendo cómo surgía dentro de mí una angustia pegajosa e incomprensible. ¿Se ha puesto alguien enfermo? Ella tomó una respiración profunda, como si fuera a saltar a un agua helada, y pronunció las palabras que recordaré hasta la sepultura. Cuando usted no está, don Alejandro, en esta casa viene otro hombre, y no es el vecino, ni un pariente lejano, ni ningún conocido casual. Me quedé paralizado, sintiendo cómo la sangre se retiraba de mi cara y el corazón empezaba a latir en algún lugar de la garganta. El cerebro repasaba frenéticamente las posibilidades, intentando encontrar una explicación tranquilizadora, pero la mirada de Carmen no me dejaba ninguna oportunidad para las ilusiones. ¿Quién? Solo pude exhalar, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Es el padre Eduardo, pronunció ella, bajando los ojos como si se avergonzara de decir ese nombre en voz alta en tal contexto. El párroco, el mismo hombre que nos había casado, que había bautizado a nuestros hijos, que se sentaba en mi mesa en cada fiesta, que me daba palmadas en el hombro y decía sonriendo que teníamos una familia sólida y ejemplar. Aquel en quien confiaba más que en mí mismo. Por dentro se me rompió algo, y durante un segundo sobrevino un silencio ensordecedor, en el que solo oía el frenético latido de mi propia sangre en las sienes. La primera reacción fue puramente masculina, torpe y peligrosa. Ahora esperaré a que ella vuelva y lo destrozaré todo a la mierda. Pero Carmen, como si me hubiera leído el pensamiento, de repente me agarró del brazo. Un gesto impensable para ella antes. No se le ocurra gritar, don Alejandro, susurró ella rápido con ardor. Sin pruebas nadie le creerá. Dirán, un viejo celoso que ha perdido la cabeza en su vejez, y a ellos les cubrirán. Ya sabe usted que él tiene gente, que tiene grandes contactos en la ciudad, que tiene una reputación impecable de hombre santo. Y Lourdes le dará la vuelta de tal manera que el culpable de todo será solo usted. Aquello sonaba aterrador y verosímil. Había visto durante demasiados años cómo se resuelven los asuntos en nuestra ciudad cuando alguien tiene un alto estatus y los conocidos adecuados. La furia que un segundo antes me nublaba los ojos con un velo rojo fue sustituida por un terror frío y racional. Comprendí que estaba al borde del precipicio y que un paso en falso me costaría todo lo que había construido durante 40 años. Carmen, viendo que me había serenado un poco, propuso un plan. Sencillo, cruel, pero el único correcto. Tiene que representar el papel que todos esperan, dijo ella, y en su voz apareció una firmeza. Dígale a Lourdes que se va urgentemente de viaje unos días. Salga con la bolsa de viaje, arranque el coche, váyase de tal manera que los vecinos lo vean. Pero en realidad, escóndase en casa de mis parientes al otro lado de la ciudad y simplemente espere mi llamada. Prometió que en cuanto el padre Eduardo apareciera en el umbral me avisaría. Acepté porque entendía que necesitaba verlo con mis propios ojos. De lo contrario, o me volvería loco por las sospechas corrosivas, o efectivamente me harían pasar por loco y me quitarían todo. Cuando aquella tarde le dije a Lourdes que me iba, la miraba ansiosamente buscando en su cara aunque fuera una sombra de pesar. Intentó parecer disgustada, suspiró, movió la cabeza, pero los ojos la delataron por completo. En ellos no había tristeza por la separación. Brilló en ellos una alegría apenas perceptible y aliviada, como si en casa por fin volviera a ser normal, es decir, sin mí. Aquella noche, la última noche de mi vida anterior, estaba tumbado junto a ella y no podía dormir. Escuchaba su respiración pausada y pensaba, cuántas cientos de veces había vuelto de la carretera, me había tumbado en ese mismo sitio, me había considerado marido, dueño de la casa, cabeza de familia, sin sospechar siquiera que yo aquí no era el primero ni el principal. Fue el sentimiento más humillante de mi vida, no simple ardor de celos, sino la helada constatación de que durante años te habían usado como cómoda pantalla. Al día siguiente me fui, como un ladrón en mi propia casa,
recogí la bolsa y me fui oficialmente de viaje. En realidad a un piso ajeno y angosto, donde tendría que sentarme en un sofá hundido y esperar la llamada que debía matar mi vida anterior. Aquellos 2 días que pasé en el piso de los parientes de Carmen me parecieron más largos que todos mis viajes al norte juntos. El tiempo en la espera de la propia ejecución transcurre traicioneramente despacio, convirtiendo cada minuto en una eternidad pegajosa y sofocante. Me sentaba en el viejo sofá hundido, miraba estúpidamente el papel pintado descolorido con pequeñas florecillas e intentaba prohibirme pensar, pero los pensamientos se metían en la cabeza como cucarachas. Recordaba pequeños detalles a los que antes no había prestado atención. Cómo Lourdes se animaba al mencionar las fiestas de la parroquia, cómo elegía demasiado cuidadosamente el atuendo para una misa dominical corriente, cómo el padre Eduardo se servía la ensalada con aires de dueño en mi mesa. Antes veía en eso devoción y amistad, pero ahora cada recuerdo quemaba como hierro al rojo vivo, retorciéndome el alma. El teléfono estaba ante mí en la mesita de centro como un bloque negro y silencioso, y lo hipnotizaba con la mirada, deseando y temiendo al mismo tiempo que cobrara vida. La llamada sonó al atardecer del segundo día, cuando ya se habían espesado las penumbras azules al otro lado de la ventana. Carmen hablaba brevemente, casi en susurros, pero escuché en su voz un temblor de tensión. Ha llegado. El coche está en el patio trasero para que no se vea desde la calle. No hice más preguntas, simplemente pulsé en silencio la tecla de colgar, tomé las llaves y salí al fresco atardecer. Las manos no temblaban. Al contrario, me invadió una extraña calma helada, como si no fuera a casa, donde se derrumbaba mi vida, sino a una descarga complicada de mercancía. Conduje el coche cuidadosamente, respetando todas las normas, y me sorprendí aplazando el momento de la verdad, porque mientras no los viera juntos, me quedaba aún una esperanza fantasmal y estúpida al error. Dejé el coche en el callejón de al lado, a la sombra de los tilos crecidos, para que la luz de los faros no rasgara las ventanas. A mi propia casa me acerqué como un ladrón, intentando no pisar las ramas secas y escondiéndome detrás de los arbustos de lila que yo mismo había plantado hacía 10 años. La cancela del patio interior estaba entreabierta. Carmen, como había prometido, me había dejado una rendija. En la casa brillaba una luz suave y acogedora, la misma luz familiar a la que tanto me gustaba volver de los viajes. A través del gran ventanal del salón, que daba al jardín, se veía todo como en la palma de la mano, porque las cortinas estaban corridas descuidadamente, dejando una grieta ancha. Saqué el teléfono, encendí la cámara y me acerqué un paso, sintiendo cómo el corazón latía en algún lugar de la garganta, impidiendo respirar. Lo que vi no se parecía a una conversación pastoral ni a una dirección espiritual. Vi al padre Eduardo sentado en mi sillón, en ese mismo de cuero que yo había comprado especialmente para descansar después de los viajes. Estaba sin sotana, con una camisa corriente desabrochada en el cuello, sosteniendo en la mano una copa de mi vino. Lourdes estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro, y se reía con ligereza y desenfado, como no se reía conmigo desde hacía mucho. Y luego él la trajo hacia sí, y ella se sentó en sus rodillas con la naturalidad de quien se sabe dueña de ese sitio. Pulsé el botón de grabar, sintiendo cómo moría dentro de mí algo grande e importante. Aquello no era simplemente una infidelidad cuando las personas pierden la cabeza por la pasión. Era una intimidad cotidiana y establecida durante muchos años. Veía cómo él la acariciaba en la espalda, cómo ella le colocaba el pelo, gestos de personas que se conocen hasta el último lunar. Estaba de pie en la oscuridad de mi jardín, apretando el teléfono hasta blanquear los dedos, y comprendía que no miraba a unos amantes, sino a una verdadera pareja que simplemente usa mi casa como decorado para su felicidad. Grabé durante varios minutos, largos y torturantes minutos, para que a nadie, ni siquiera al abogado más caro, le quedara ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Cuando el sacerdote besó a mi esposa de verdad, con autoridad y profundidad, bajé el teléfono y pulsé stop. No irrumpí dentro,
No rompí cristales ni monté una trifulca, aunque los puños me picaban tanto que se me contraían los músculos. Entendía que si entraba ahora, comenzaría el griterío, el alboroto, él huiría y ella luego diría que me lo había parecido, que estaba borracho, que me lo había inventado. Necesitaba otra cosa. Necesitaba una fijación fría e irrefutable del hecho. Esperé a que se apagara la luz del salón y pasaran a otra parte de la casa. Y luego volví al coche y estuve sentado allí otra hora, mirando la oscuridad y escuchando cómo se enfriaba el motor. Cuando finalmente entré en casa, el padre Eduardo ya no estaba. Aparentemente se había ido por la misma puerta trasera mientras yo estaba sentado en el coche. Lourdes estaba en la cocina. Recogía de la mesa 2 copas, canturreando algo entre dientes. Al verme, se estremeció y se le cayó el trapo de cocina, pero rápidamente se recuperó y puso en su cara la máscara habitual de esposa atenta. «Alejandro». Su voz sonó casi natural, solo un poco más aguda de lo normal. «¿Ya te habías ido de viaje? ¿Ha pasado algo con el camión?» Pasé en silencio hacia la mesa, me senté y puse ante ella el teléfono con la pantalla hacia arriba. «Ha pasado, Lourdes», dije con una voz que yo mismo no reconocí. Sorda, ajena, como desde dentro de un tonel. «Ha pasado que he llegado a casa demasiado tarde, unos 20 años tarde». Ella intentó sonreír, pero las comisuras de los labios le temblaron traidoramente. «¿De qué hablas, Alejo? Estás cansado, seguramente». No le dejé terminar el espectáculo y pulsé reproducir. En la pequeña pantalla destellaron las imágenes. Su mano en el hombro de él, la risa de él, su beso. Miraba su cara y veía cómo cambiaba. Primero desconcierto, luego miedo animal, luego una rabiosa y desesperada constatación de que no había a dónde huir. Cuando el vídeo terminó, en la cocina se hizo un silencio tal que se podía escuchar el zumbido del frigorífico. «Es un montaje», balbució ella al final, pero ni ella misma se creyó sus palabras. «Todo esto lo has fabricado tú para...» «¡Basta!». Golpeé la palma sobre la mesa con tanta fuerza que saltó el azucarero. «¡Basta de mentir, Lourdes! Lo vi todo con mis propios ojos. Estaba a 2 metros de la ventana. No te humilles más». Ella se desplomó en la silla como si se le hubieran doblado las piernas y se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaron, pero yo no sentía lástima, solo asco y vacío. «¿Desde cuándo?», le pregunté. «Solo no mientas. Ahora ya no tiene sentido mentir». Ella apartó las manos de la cara y me miró con los ojos secos y enrojecidos. En esa mirada ya no había ni humildad ni devoción, solo la cansada y rabiosa franqueza de una mujer acorralada. «Siempre», dijo ella en voz baja, y esa palabra me golpeó con más fuerza que una bofetada. «Desde antes de la boda». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «¿Qué significa desde antes de la boda?», volví a preguntar, esperando haber oído mal. «Nos queríamos desde el colegio», habló ella rápido, atropelladamente, como intentando justificarse. Pero a él lo preparaban para el sacerdocio. Necesitaba una biografía impecable, y mis padres necesitaban un yerno con dinero y perspectivas. Tú eras la opción ideal, trabajador y sencillo, siempre de viaje. No hacías preguntas innecesarias, solo traías dinero y desaparecías. Eso le convenía a todos. ¿A todos?, volví a preguntar, sintiendo cómo me subían las náuseas a la garganta. A mí no me convenía. Yo vivía contigo. Te amaba. Creía que éramos una familia, y yo solo era el patrocinador de su romance. «No digas eso». Ella de repente alzó la voz, pasando al ataque. «Fui una buena esposa para ti. Tenías una casa limpia, una cena caliente, las camisas planchadas. Vivías como un rey. ¿Qué te faltaba?» «Sí, tenía mi propia vida, pero nunca te avergoncé en público». En ese momento comprendí una cosa terrible. Ella sinceramente no se consideraba culpable. En su distorsionada imagen del mundo era una víctima de las circunstancias que simplemente había sabido manejarse. Pero lo que me importaba ya no era eso. En mi cabeza destelló un pensamiento que me dejó helado. «Los niños», pronuncié yo mirándola directamente a los ojos. «Diego y Clara».
Son... Lourdes palideció tanto que parecía un papel. «¡Son tuyos!», gritó ella. Demasiado precipitadamente, demasiado alto. «Por supuesto que son tuyos. ¿Cómo puedes pensar algo así?». Pero yo ya veía ese miedo. Escuchaba esa falsedad que antes no había notado. Recordé que Diego se parecía a ella, y Clara tenía el mismo corte de ojos que él, que el padre Eduardo. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude durante años mirar a mis hijos sin ver lo evidente? «Mañana vamos a la clínica», dije, levantándome de la mesa con dureza. «Haremos un test de ADN para los dos». «¿Estás loco?». Ella saltó intentando cortarme el paso. «Vas a deshonrar a los niños. Son personas adultas. ¿Cómo se lo vas a explicar? Les vas a destrozar la psique». «La psique la destrozaste tú cuando convertiste nuestra vida en una obra de teatro barata», la corté. «O hacemos el test y sabemos la verdad, sea cual sea, o presento la demanda de divorcio con el motivo de adulterio, adjunto este vídeo al expediente y envío una copia a la diócesis. Y entonces el escándalo será tal que no podrán salir de casa. Elige». Ella se quedó paralizada, boqueando como un pez sacado a la orilla. Veía cómo los engranajes giraban en su cabeza, cómo calculaba las opciones. Comprendió que no bromeaba. Comprendió que el complaciente Alejandro de antes, al que podían manejar a su antojo, ya no existía. «Bien», susurró ella con odio. «Haz tu test, pero cuando veas que son tuyos, estarás de rodillas ante mí pidiendo perdón». «Si son míos», respondí yo ya desde la puerta. «Te daré todos los bienes y me iré sin nada. Pero si no lo son...». No terminé la frase. Salí de la cocina sintiendo cómo me temblaban las rodillas y subí al segundo piso, al cuarto de invitados. A nuestro dormitorio ya no podía entrar. Me habrían dado arcadas. La semana siguiente se convirtió en un infierno de espera. Les dije a los niños que necesitábamos hacernos análisis para comprobar una enfermedad hereditaria. Mentí para no traumatizarles antes de tiempo, aunque Lourdes, estaba seguro, ya había tenido tiempo de ponerlos en mi contra. Fuimos a un laboratorio privado en la capital de la provincia, entregamos el material biológico y nos separamos en un silencio sepulcral. Lourdes andaba por la casa con cara de virtud ofendida, dando portazos ostensiblemente y hablando por teléfono en susurros, encerrándose en el baño. La carta del laboratorio llegó al correo electrónico el jueves, cuando yo estaba en mi despacho de lavarse repasando de manera indiferente los albaranes de transporte. La notificación en la pantalla del teléfono parpadeó con una señal corta y despiadada, y en ese momento mi corazón latió con tanta fuerza que se me oscureció la vista. Me demoré mirando el sobrecito luminoso y sentía cómo me corría por la espalda un hilo frío de sudor, aunque el aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento. Los dedos, acostumbrados a manejar el volante y la herramienta, de repente se volvieron torpes e inútiles, negándose a hacer el simple movimiento sobre la pantalla. Entendía que detrás de ese clic se ocultaba la sentencia de toda mi vida. Pero aplazar ese momento ya era imposible, porque la ignorancia me carcomía más que cualquier verdad, por terrible que fuera. Respiré profundamente, como antes de sumergirme en las profundidades, y abrí el archivo. El primero era el resultado de Diego. Iba abriéndome paso entre los complicados términos médicos, tablas de alelos y cifras incomprensibles, buscando con los ojos solo una línea, la más importante, la conclusión. Y cuando la encontré, las letras empezaron a flotar ante mis ojos, fundiéndose en una mancha negra. Probabilidad de paternidad, excluida. Releí esa palabra sílaba por sílaba, excluida. El cerebro se negaba a creer, aferrándose a una paja de esperanza, y yo, casi sin respirar, desplacé el documento hacia abajo hasta los resultados de Clara. Quizás un error, quizás al menos la hija, mi favorita, mi princesa, a quien llevaba en los hombros y enseñé a montar en bicicleta. Probabilidad de paternidad, excluida.
En el despacho se hizo tan silencioso que escuché el zumbido de una mosca golpeando el cristal. La tierra no se abrió, el techo no se derrumbó, pero dentro de mí se formó un enorme cráter calcinado en el que se iba con un silbido todo. Los festivales escolares, las noches sin dormir junto a las cunas, el orgullo por los primeros pasos, los planes de los nietos. Resultó que nada de eso había sido mío. O más bien lo había sido, pero no conmigo. Yo era simplemente un espectador en un cine ajeno que por error había pagado la entrada con el precio de su única vida. Me quedé sentado mirando estúpidamente el monitor, sintiendo cómo dentro de mí crecía no la rabia, sino un terrible vacío helado. Resulta que toda mi vida había estado currando, destrozando la salud en las carreteras, durmiendo en las cabinas, pasando frío y hambre, por los hijos de otro hombre, por los hijos del mismo hombre que me había enseñado la moral, y que luego venía a mi casa y se acostaba con mi mujer mientras yo ganaba dinero para su vida cómoda. Yo no era para ellos ni padre ni marido, sino simplemente una cartera cómoda e infalible, una función de sustento que toleraban por comodidad. No recuerdo cómo llegué a casa. El coche iba solo en piloto automático mientras yo intentaba recomponerme para no deshacerme al volante. Cuando entré en el recibidor, Lourdes salió a mi encuentro. Por lo visto esperaba sin encontrar sosiego. Al ver mi cara, gris, petrificada, con los ojos apagados, lo entendió todo sin palabras. Su máscara de altanería se le cayó al instante, sustituida por una expresión de terror animal. Retrocedió, cubriéndose la boca con la palma, y se apoyó de espaldas contra la pared como si esperara un golpe. «¿Los dos?», susurró ella apenas audiblemente. Y en esa pregunta estaba la última gota de esperanza en el milagro. «Los dos», respondí yo con una voz en la que no quedaba nada humano, solo el rechinar del metal. «Te felicito, Lourdes. Has perpetrado el fraude del siglo». Ella no se puso a gritar ni a justificarse. Simplemente se deslizó por la pared hasta el suelo y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez la vi llorar no de cara a la galería, sino de un miedo profundo y verdadero ante el futuro. Pero sus lágrimas ya no me conmovían. Pasé junto a ella al salón donde estaban los niños. Diego leía algo en el teléfono. Clara hojeaba una revista. Levantaron la vista y por primera vez los miré con otros ojos. Buscaba en sus caras mis rasgos, mi nariz, mi barbilla, mis ojos, y con horror comprendía que no estaban ahí. Veía lo que el cerebro antes había bloqueado: la frente alta de Diego, el óvalo suave de Clara, su manera de entornar los ojos. Eran los rasgos del padre Eduardo. Eran su copia, su carne y su sangre. Y yo simplemente me los había atribuido porque así era necesario. «Papá, ¿por qué tienes esa cara tan rara?», preguntó Clara dejando la revista. La palabra papá me rasgó los oídos como un cuchillo sobre el cristal. Me entraron ganas de gritar: «No soy tu padre. Tu padre está ahora en la iglesia contando las limosnas». Pero me contuve. No tenía derecho a echarles encima esa porquería así, desde la puerta, sin preparación. Eran personas adultas, pero en este juego ellos también eran víctimas del engaño, aunque hubieran vivido a mis expensas. Los análisis son normales. Solté sin mirarla y subí rápidamente a mi habitación. Aquella noche tomé una decisión. Podría haberlo hecho con nobleza, divorciarme en silencio, repartir los bienes, dejarles la casa para no traumatizar a los niños, e irme a vivir mis últimos años a un piso de una habitación, guardando las apariencias. Precisamente con eso contaba Lourdes. Conocía mi carácter. Sabía que no me gustaban los escándalos y el sacar la ropa sucia en público. Esperaba que me tragara la píldora, me limpiara y desapareciera, dejándole seguir jugando a la Santa Familia. Pero en mí se levantó algo oscuro, pesado e implacable. No un deseo de venganza, no, sino de justicia suprema. Me habían hecho el idiota públicamente ante toda la ciudad, aunque a mis espaldas. El padre Eduardo había construido durante años su carrera de santurrón, apoyándose en mi esposa y en mi dinero.
Les había mentido a miles de personas mirándoles a los ojos y seguía mintiendo ahora. Dejarlo todo como estaba significaba convertirme en cómplice de esa mentira monstruosa, dejar que el mal triunfara bajo la máscara de la virtud. Comprendí que no se irían limpios escondiéndose detrás de la sotana y la vida correcta. Al día siguiente no fui al trabajo, sino a la iglesia. No había misa. La iglesia estaba vacía. Solo unas pocas señoras mayores limpiaban los candelabros. Vi al padre Eduardo. Estaba en el centro, hablando con algún mecenas, seguro de sí mismo, campante, irradiando su propia importancia. Me vio y asintió amablemente, incluso dio un paso hacia mí para bendecirme. Por poco no me da un vuelco el estómago de tanta hipocresía. Me di la vuelta y salí. Pero en mi cabeza ya había madurado un plan, claro, frío y despiadado como un mazazo. Sabía que el próximo domingo en la iglesia habría una gran fiesta, el día de la fundación de la parroquia. Se reuniría toda la flor y nata de la ciudad, la administración, los empresarios, los feligreses habituales después de la liturgia solían celebrar una asamblea informativa en la que el padre Eduardo mostraba en el gran proyector colgado directamente en la iglesia vídeos de la vida de la comunidad, de los viajes, de las reformas, y daba las gracias a los patrocinadores. Yo mismo había figurado más de una vez en esas listas, yo mismo había ayudado a comprar ese equipo. Era el lugar y el momento ideales. Al volver a casa me comporté de manera perturbadoramente tranquila. No hablaba con Lourdes, dormía en el cuarto de invitados, pero ya no amenazaba ni pedía explicaciones. Ese silencio la asustaba más que los gritos. Andaba detrás de mí como una sombra, me miraba a los ojos intentando adivinar qué tramaba, pero se topaba con una pared sorda. «Alejandro, tenemos que hablar», se decidió ella el sábado por la tarde. «¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Los niños preguntan». «Mañana», la corté sin apartar la vista del televisor, que ni siquiera estaba mirando. «Mañana se resolverá todo. Iremos a la fiesta de la iglesia en familia». «¿A la iglesia?», palideció. «¿Para qué? ¿Después de todo lo que has descubierto?» «Precisamente por eso», la miré con una mirada pesada. «Debemos guardar las apariencias, Lourdes, eso siempre lo quisiste tú. La reputación, las buenas costumbres. Iremos a darle las gracias al Padre por todo lo que ha hecho por nosotros». Ella me miró con desconfianza, intentando encontrar la trampa, pero el hábito a la hipocresía jugó a mi favor. Estaba tan acostumbrada a vivir en la mentira que se lo creyó. Decidió que me había resignado y aceptado las reglas del juego. En sus ojos brilló el alivio. Decidió que había pasado el peligro, que me había derrumbado y aceptado sus condiciones. La mañana del domingo amaneció soleada y despejada. Nos vestimos de fiesta. Yo con el traje que me apretaba como una soga. Lourdes con un modesto vestido claro y pañuelo. Los niños acicalados y ligeramente somnolientos. Fuimos en el coche en silencio, como a un funeral, aunque exteriormente parecíamos la imagen perfecta de un folleto publicitario. Cuando llegamos a la iglesia, tañían las campanas, y ese tañido, que antes me parecía apacible, ahora resonaba como un toque a rebato antes de la batalla. Había muchísima gente. La gente nos sonreía, nos saludaba. Alguien me estrechaba la mano, alguien le hacía cumplidos a Lourdes. El padre Eduardo estaba en el altar, guapo con sus vestiduras doradas, y pronunciaba la homilía sobre la santidad del hogar familiar y que la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. En verdad, susurré solo con los labios, apretando en el bolsillo el frío plástico del pendrive. Hoy lo encontrará. Esperé el final del servicio, sintiendo cómo se comprimía dentro de mí un muelle a punto de destrozarlo todo. Sabía que en una hora destruiría la vida de decenas de personas, incluida la mía propia, pero ya no podía detenerme. El punto de no retorno había sido superado en el momento en que vi esos malditos ceros en los resultados del test. El servicio terminó y en la iglesia comenzó esa parte habitual y ajetreada que siempre odié, pero toleré por Lourdes. Los preparativos para el acto solemne.
Los monaguillos sacaron al centro del salón una pantalla portátil de 3 patas. Alguien trajinaba con los cables conectando el portátil a los altavoces y los feligreses se iban sentando en los bancos esperando imágenes bonitas y discursos de agradecimiento. El padre Eduardo estaba en la primera fila, con la pierna cruzada bajo el hábito, recibiendo las felicitaciones de los funcionarios locales, brillando como un samovar de latón pulido. Parecía un hombre que tuviera a Dios de la mano, con su rebaño satisfecho, exitoso y amado, y seguro de su total impunidad. Mirando su cara satisfecha, sentía cómo el pendrive en mi bolsillo se calentaba, como si fuera un carbón al rojo vivo que quemara la tela de la chaqueta y la piel debajo. Lourdes estaba sentada a mi lado, tiesa como una vara, y retorcía nerviosamente el borde del pañuelo de gasa, sintiendo instintivamente la amenaza que emanaba de mí, aunque yo estaba completamente inmóvil. Los niños, Diego y Clara, estaban enfrascados en sus teléfonos, aburridos, esperando a que terminara esa parte obligatoria para poder ir al restaurante. Ni siquiera imaginaban que en pocos minutos su mundo habitual, tejido con mi dinero y la mentira de su madre, se haría añicos que ya no podrían recomponerse. Cuando el problema técnico terminó y en la pantalla apareció el logotipo de la parroquia, el padre Eduardo salió adelante, se alisó la cruz sobre el pecho y empezó su discurso. Hablaba con elocuencia, en un barítono bien entonado, reflexionando sobre lo importante que era en nuestros tiempos difíciles mantener la fidelidad a las tradiciones, apoyar a la Iglesia y ser ejemplo de virtud cristiana para los jóvenes. Cada una de sus palabras, impregnadas de falso patetismo, caía sobre la multitud provocando un murmullo aprobador y cabeceos, mientras que en mí esas palabras solo provocaban una amarga y biliosa sonrisa. «Y ahora», pronunció él solemnemente, abarcando la sala con un amplio gesto, «quiero invitar aquí a nuestro principal benefactor, al hombre gracias a cuyos esfuerzos se ha renovado este retablo, a mi buen amigo y ejemplar padre de familia, don Alejandro Martín Vega». La sala aplaudió. La gente giraba la cabeza sonriéndome, y yo me levanté despacio, sintiendo cómo las piernas se llenaban de un peso de plomo. Lourdes intentó agarrarme del brazo. Sus ojos se abrieron de un pánico repentino, pero yo aparté su mano con suavidad pero con firmeza y me adelanté hacia el pasillo. Caminaba hacia el altar no como un patrocinador que va a recoger un diploma, sino como un soldado que va al último asalto sabiendo que ya no volverá vivo de allí. Me acerqué a la mesita donde estaba el portátil y le hice un gesto al joven chico que se encargaba de la presentación. «Miguel», le dije en voz baja pero firme, para que solo él lo oyera. «Tengo mi propio material en video. Una sorpresa para el padre y los feligreses. Pon esto». El chico, que me conocía de muchos años como principal mecenas, sin segundas intenciones tomó el pendrive que le tendí y lo enchufó al puerto. El padre Eduardo, que estaba a un par de metros, sonrió benévolamente, esperando evidentemente otro vídeo sobre lo sabio dirigente que era, o imágenes de nuestra excursión conjunta. Queridos hermanos y hermanas, mi voz por el micrófono sonó ronca, y el eco la propagó bajo la cúpula, rebotando en las paredes pintadas con imágenes de santos. El padre Eduardo ha hablado hoy mucho sobre la verdad, sobre la familia y sobre que lo oculto siempre se hace manifiesto. Yo, como persona sencilla que no sabe hablar con elocuencia, he decidido no gastar tiempo en palabras, sino mostrarles una historia. La historia de lo que realmente se esconde detrás de la fachada de la familia ejemplar y de la santa amistad de la que tanto nos enorgullecemos. En la sala se instaló un silencio de desconcierto. La gente notó que algo no estaba bien, pero aún no podía entender qué exactamente. El padre Eduardo frunció el ceño. Su sonrisa se apagó un poco, pero seguía sin moverse de su sitio, sin creer que yo me atrevería a romper el guión. Le hice una señal a Miguel y él pulsó la barra espaciadora. En la enorme pantalla colgada justo delante del retablo, en lugar de las apacibles imágenes de la vida parroquial, apareció una imagen temblorosa filmada a través de la ventana de mi jardín.
Al principio por la sala corrió un murmullo de incomprensión. Jardín oscuro, ventana iluminada, algunas siluetas. Pero cuando la cámara se acercó y enfocó, el murmullo se convirtió en un suspiro colectivo parecido al sonido del aire saliendo de un neumático pinchado. Todos los vieron. A mi esposa sentada en el regazo del párroco, su mano deslizándose por su muslo, su largo, apasionado y absolutamente nada platónico beso, en primer plano, en alta resolución, de tal manera que se veía cada detalle, cada emoción en sus caras. El silencio en la iglesia se volvió tan denso que parecía que presionaba los tímpanos. Solo se escuchaba el zumbido del proyector y los sonidos del vídeo, la risa de Lourdes, el tintineo de las copas, la voz apagada del sacerdote. «¿Qué es eso?», chilló alguna mujer en la primera fila, cubriéndose los ojos con las manos. El padre Eduardo se quedó inmóvil, como fulminado por un rayo. Su cara se puso en un segundo del color de la cal vieja. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Miraba la pantalla donde su doble vida estaba expuesta a la vista de todos y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo. Lourdes saltó de su asiento volcando la silla y su grito rasgó el silencio. «¡Apagad eso! ¡Apapadlo inmediatamente! ¡Es mentira!». Pero el vídeo continuaba, y a continuación en la pantalla aparecieron los documentos escaneados. Los resultados del test de ADN. Le había pedido a Miguel de antemano que los números fueran grandes. «¿Lo están viendo?», pregunté por el micrófono, y mi voz, tranquila y muerta, se impuso sobre el creciente alboroto del salón. «Son los resultados de la prueba pericial. Los hijos a los que he criado durante 30 años, a quienes consideraba míos, son en realidad hijos de su párroco. Él no solo dormía con mi esposa, vivía con ella 2 vidas, y a mí me usó como pantalla y cartera para alimentar a su familia ilegítima». En la iglesia empezó un auténtico caos. La gente saltaba de los asientos. Alguien gritaba «¡Vergüenza!», alguien lloraba, alguien intentaba abrirse paso hacia la salida creando una avalancha. Las señoras mayores se santiguaban mirando la pantalla como si vieran una aparición del anticristo. Los hombres que estaban detrás empezaron a maldecir en voz alta, olvidando dónde estaban. El padre Eduardo salió del estupor y se abalanzó hacia mí. Su cara estaba desfigurada por una mueca de furia animal, muy diferente al rostro del humilde pastor. «¡Apaga eso!», le gritó al asustado chico intentando arrebatarle el portátil. «Es un montaje, son calumnias diabólicas. Responderás por difamación, Judas». Intentó agarrarme de la solapa, pero yo le sujeté la mano. En ese momento no sentía miedo ante el sacerdocio. No sentía respeto por la sotana. Ante mí había simplemente un hombre ruin y satisfecho que me había robado la vida. Lo empujé con tanta fuerza que se tambaleó y casi cayó, enredándose en los faldones de su vestidura. «No me toques», dije yo en voz baja mirándole directamente a los ojos asustados y huidizos. «Dios es tu juez, Eduardo, pero del juicio humano no escaparás hoy». La multitud ya lo había visto todo. La multitud ya lo había entendido todo. La reputación que había construido durante décadas, ladrillo a ladrillo, se derrumbó en 3 minutos, sepultándolo bajo sus propios escombros. Varios hombres robustos y feligreses que 5 minutos antes estaban dispuestos a besarle las manos, dieron un paso adelante, cortándole el camino hacia la salida. En sus ojos veían no resignación, sino el airoso deseo masculino de hacer justicia. Pero lo más terrible no era eso. Lo más terrible ocurría en el centro de la sala, donde se habían quedado de pie mis hijos. Los miré y me arrepentí de tener ojos. Diego estaba pálido como un papel, apretando el teléfono en la mano, y miraba alternativamente la pantalla, a su madre y al padre, al que los feligreses rodeaban ahora. En su mirada se derrumbaba el mundo, todo en lo que había creído, todo de lo que se había sentido orgulloso. El estatus, la familia devota, el respeto, se habían convertido en un charco sucio. Clara estaba sentada en el banco con las manos tapándose los oídos y balanceándose de un lado a otro. Por su cara corrían lágrimas negras de rímel
y sus labios se movían en silencio, repitiendo una y otra vez la misma palabra. No. Lourdes intentaba acercarse a ellos, les tendía los brazos, gritaba algo, pero Diego retrocedió ante ella como ante una leprosa. Ese gesto, lleno de asco y dolor, me dijo más que cualquier palabra. La familia Martín ya no existía. Yo estaba de pie en medio de la iglesia en tumulto, en el centro del escándalo que yo mismo había provocado, y sentía una extraña y resonante vacuidad. Había vencido, había demostrado la verdad, había destruido a mis enemigos, pero ¿por qué había tanto frío dentro, como si yo mismo hubiera muerto junto a su mentira? Alguien del consejo parroquial ya corría a llamar al arciprestazgo. Alguien llamaba a la policía para evitar un linchamiento. El padre Eduardo, perdiendo los últimos restos de dignidad, intentaba justificarse ante la gente que le rodeaba, pero su voz se ahogaba en el general murmullo de indignación. Y yo caminé despacio, sin mirar atrás, hacia la salida. La gente se abría ante mí como ante un condenado, despidiéndome con miradas en las que se mezclaban el miedo, la lástima y el respeto. Aún no sabía que la prueba más difícil, la prueba del perdón y la aceptación, me esperaba por delante, cuando se asentara el polvo de esa explosión. Después de ese domingo en la iglesia, mi vida se convirtió en una película surrealista en la que yo era al mismo tiempo el protagonista y el observador externo, que miraba lo que ocurría a través de un cristal turbio y agrietado. El escándalo que puse en marcha con la pulsación de un botón se extendió por nuestra pequeña ciudad más rápido que un incendio forestal en tiempo seco, sin dejar piedra sobre piedra de la reputación de la Santa Familia. Mi teléfono no paraba de recibir llamadas. Llamaban conocidos, socios de negocios, algunos periodistas de periódicos locales ávidos de detalles jugosos. Pero simplemente apagué el aparato y lo tiré en el cajón del escritorio. No necesitaba ni palabras de apoyo ni risas burlonas a mis espaldas, porque dentro de mí, en el lugar de la antigua furia, se extendía ahora un vacío calcinado por el que solo circulaba la fría corriente de la soledad. Los acontecimientos se precipitaron con una velocidad aterradora, como una bola de nieve lanzada desde una cuesta empinada, arrasando a su paso destinos y carreras. La diócesis reaccionó de manera fulminante, porque esas manchas en la imagen de la iglesia no le convienen a nadie, especialmente cuando hay pruebas videográficas irrefutables que circulan por todos los teléfonos de la ciudad. A los 2 días llegó una comisión a la iglesia. Comenzaron interminables investigaciones, interrogatorios y revisiones de la actividad financiera, que destaparon no solo la caída moral del párroco, sino también maquinaciones muy terrenales con los donativos. Al padre Eduardo lo suspendieron del servicio esa misma tarde, prohibiéndole incluso aparecer por el recinto de la parroquia. Y pronto llegó también el decreto oficial de privación del estado clerical. El hombre que durante años se había embriagado de su poder e impunidad, que estaba acostumbrado a mirar a los feligreses desde arriba, se encontró de repente arrojado a la cuneta de la vida, desprovisto de estatus, respeto e ingresos. En la ciudad dejaron de saludarle. Los antiguos amigos cruzaban al otro lado de la calle al verle, y los dependientes de las tiendas se daban la vuelta, fingiendo estar ocupados con la mercancía. Eso era para él peor que cualquier cárcel. Para un hombre cuyo ego se hinchaba con la veneración general, convertirse en un paria invisible resultó ser una tortura insoportable. Lourdes, los primeros días después del escándalo, intentó hacer el papel de víctima de las circunstancias, esperando que la solidaridad femenina y el hábito de la sociedad de compadecer a los débiles jugaran a su favor. Iba a ver a los conocidos, intentaba contar su versión de que yo era un tirano y un déspota que había perdido el juicio y difamado a una mujer honesta por celos. Pero la gente que había visto las imágenes en la pantalla de la iglesia ya no creía ni en su mansedumbre ni en su devoción, porque la mentira era demasiado evidente y sucia. Las puertas de las casas donde antes la recibían como a una invitada de honor estaban ahora cerradas para ella,
y el teléfono callaba como si se hubiera contagiado de una enfermedad peligrosa. Pero el golpe más terrible le llegó no de la sociedad ni de mí, sino de aquel por cuya causa había destruido nuestra familia. Cuando al padre Eduardo, ahora simplemente al ciudadano Eduardo, le echaron de la casa parroquial, Lourdes, haciendo las maletas, fue a verle, convencida de que ahora por fin podrían vivir abierta y felizmente. Evidentemente se pintaba una imagen romántica. Dos enamorados, rechazados por el cruel mundo, encontraban consuelo en los brazos del otro. Pero la realidad resultó mucho más prosaica y dura que las novelas románticas. Eduardo, habiendo perdido todo, buscaba culpables, y su rabia, sin encontrar otra salida, se desbocó sobre el único ser que tenía cerca. Me lo contó Carmen, que tenía, como resultó, sus propios ojos y oídos por todas partes. Contó que Eduardo no solo no dejó entrar a Lourdes en su piso alquilado, sino que montó un escándalo en el mismo rellano de la escalera. Gritaba que ella le había seducido, que era ella la bruja que había arruinado su alma y su carrera, que si no fuera por su lengua larga y su imprudencia, él seguiría siendo una persona respetada. Él, como un chacal cobarde acorralado, renunció a ella, a su relación de muchos años y hasta a los hijos, llamándolos tu prole, para la que ahora no tenía con qué dar de comer. Para Lourdes aquello fue el fin del mundo, porque de repente comprendió la terrible e implacable verdad. Había cambiado a un marido fiable y sólido como una roca por un cobarde y un egoísta que la había usado solo mientras era seguro y cómodo. ¿Y los niños? Diego y Clara se encontraron en el epicentro de esa explosión sin ninguna protección, y su imagen del mundo se derrumbaba con el estruendo de los rascacielos que caen. Se fueron a un piso alquilado que alquiló Diego, sin querer quedarse en la casa impregnada de mentira, pero sin poder ir con su madre, a quien ahora despreciaban. Yo no les llamaba, no buscaba encuentros, considerando que necesitaban tiempo para digerir la verdad. Pero el corazón me dolía por ellos a todas horas. Sabía que también habían intentado establecer contacto con el padre biológico. Al fin y al cabo, la sangre no es agua, y en su cabeza vivía sin duda la esperanza de que el verdadero papá resultaría mejor que quien les había desenmascarado. Pero Eduardo, fiel a su nueva táctica de salvar el pellejo, los rechazó también a ellos. Cuando Diego fue a verle para hablar de hombre a hombre, ni siquiera le abrió la puerta, gritando desde la mirilla que no se atrevieran a colgarle sus problemas, porque él ya tenía la vida destrozada. Para Diego, que siempre había buscado autoridad masculina, fue un golpe por debajo del cinturón que le quitó los últimos restos de ilusiones. Vio ante sí no al justo ni al padre amoroso, sino a un viejo tembloroso que temblaba por su propio pellejo, para el que sus propios hijos eran solo una carga molesta. Me quedé en mi enorme casa vacía solo, sin contar a Carmen, que seguía viniendo y haciendo en silencio su trabajo. El divorcio fue rápido y sucio, aunque había esperado algo peor. Lourdes, aplastada por la traición del amante y el desprecio de toda la ciudad, no tenía fuerzas para luchar. Firmó todos los papeles sin mirar, aceptando una compensación que habría alcanzado para comprar un pequeño piso en las afueras, y desapareció del radar. Oí que se había ido con una tía lejana a otra región, sin aguantar la vergüenza y las miradas de censura. No me daba lástima. La lástima se había quemado en mí ya cuando miraba ese vídeo en el jardín. Pero tampoco sentía regodeo, solo un sordo y pesado cansancio de quien ha enterrado a un ser querido. Una tarde, cuando afuera ya caía la primera nieve de otoño, estaba sentado en la cocina mirando el té que se enfriaba. Carmen trajinaba junto al fogón, y su presencia era el único calor vivo en ese reino de hielo. «No tiene razón usted, don Alejandro, en darse por vencido», dijo ella de repente sin darse la vuelta. «La casa no está vacía porque no haya gente, sino porque usted ha cerrado las puertas». «¿A quién esperar, Carmen?», me reí amargamente. «¿A unos hijos ajenos o a buscar una nueva esposa a mis años?» «La sangre no lo es todo», respondió ella en voz baja. Y en su voz sonó la misma firmeza que el día de nuestra primera conversación. «Usted los crió,
Los amó, estuvo con ellos cuando les dolía la tripa y cuando sacaban suspensos, y aquel simplemente aportó el semen. El semen no es el padre. Padre es quien enseñó a caminar y quien ofreció el hombro. Quise contradecirla, decir que la mentira lo había envenenado todo, que la traición de la madre había cancelado mis esfuerzos, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Recordé cómo enseñé al pequeño Diego a sostener el martillo, cómo se golpeó el dedo y lloró apoyando la cabeza en mi hombro, no en el de su madre. Recordé cómo Clara, cuando la dejó su primer novio, lloró toda la noche en mi despacho mientras yo le acariciaba la cabeza y le preparaba té. ¿Acaso puede cancelarse eso con un papel con los resultados del ADN? ¿Acaso los sentimientos que yo sentía entonces eran falsos? No. Los sentimientos eran verdaderos. Falso era solo el fundamento sobre el que habíamos construido. Pero el edificio mismo de nuestro apego podría quizás aún sostenerse si no fuera por mi orgullo. En ese momento pensé por primera vez si había obrado bien alejándolos junto con su madre. Castigué a Lourdes, destruí a Eduardo, pero ¿no castigué también a quienes solo eran culpables de haber nacido de la persona equivocada? Llamaron al timbre. El sonido resonó seco e inesperado, rasgando el silencio de la casa como un disparo. Me sobresalté y miré el reloj. Era tarde, casi las 10 de la noche. No esperaba visitas. Los repartidores no van a esa zona tan tarde. Carmen me miró interrogativamente secándose las manos en el delantal, pero yo la detuve con un gesto. Abro yo. En el umbral, bajo la luz del farol de la calle en el que giraban copos de nieve dispersos, estaba Diego. Parecía haber envejecido 10 años. Cara demacrada, ojeras oscuras, barba que nunca antes llevaba. Estaba allí encogido, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y miraba no a mí, sino hacia abajo, a mis zapatillas de casa. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Y en esa voz no había ni la anterior autosuficiencia ni la exigencia de hijo. Era la voz de una persona que ya no tiene a dónde ir. Me aparté para dejarle pasar, y ese simple gesto me costó más que descargar un camión de cemento. Diego entró en el recibidor. No se descalzó, fue directamente a la cocina con los zapatos sucios, dejando en el parqué impecable huellas mojadas. Pero yo, persona que siempre había regañado a los de casa por la limpieza, ni siquiera miré al suelo. Ahora se decidía algo mucho más importante que el estado del parqué. Se decidía si yo iba a quedarme en esa enorme casa solo hasta el fin de mis días, o si en ella volvería a haber un sentido. Diego se sentó a la mesa en el sitio donde solía sentarse Lourdes y puso ante sí un manojo de llaves. Las reconocí. Eran las llaves del piso que le habíamos regalado Lourdes y yo cuando terminó la carrera. «Me he ido», dijo él sordamente sin levantar los ojos. «He dejado allí todo, los muebles, los electrodomésticos, la ropa. No quiero nada que haya sido comprado con tu dinero. Es decir, con el dinero que dabas creyendo que yo era...». Se trabó, y su nuez se movió reprimiendo un espasmo. Puse en silencio ante él la taza de té que había preparado Carmen. Ella, mujer sabia, desapareció discretamente en su cuarto, entendiendo que esa conversación no toleraba oídos de más. «Fui a verle», soltó de repente Diego, y en su voz se abrió una nota rabiosa y herida, igual que en la infancia cuando le castigaban injustamente. «A Eduardo. Pensé que hablaríamos como hombres. Pensé que al menos diría algo, que lo explicaría, pero ni siquiera abrió la puerta. Gritaba desde la mirilla que nosotros y mamá le habíamos arruinado la vida, que somos los errores de su juventud. Errores, ¿entiendes? No soy su hijo, soy prueba comprometedora». Le escuchaba y sentía cómo dentro de mí se producía un extraño y doloroso trabajo. Hasta ayer estaba convencido de que los odiaba a todos, a la esposa mentirosa, al sacerdote ruin y a esos niños que llevaban en sí sangre ajena. Pero ahora, mirando al muchacho encogido y aplastado, que tenía 30 años pero parecía un adolescente perdido, de repente no vi el material biológico del rival, sino a ese mismo muchacho al que yo había enseñado a nadar en el río.
Al mismo Diego que me llamaba de viaje preguntando cuándo volvía papá. ¿Acaso ese chico me mentía? No, me quería sinceramente, porque no tenía otro padre. ¿Para qué has venido, Diego? Le pregunté en voz baja. ¿No tienes dinero o no tienes dónde vivir? Él alzó la cabeza y vi en sus ojos lágrimas rabiosas de hombre que queman los ojos. «Que te den con tu dinero», exclamó él golpeando el puño sobre la mesa. He venido a decir que me importan una mierda los test, la genética, me importa una mierda quién se acostó con quién hace 30 años. El padre no es el que pone y se olvida, el padre es el que estuvo al lado. Se calló, respirando pesadamente, como si hubiera corrido una maratón. Me acuerdo de cuando me sacaste de la comisaría, cuando rompimos el escaparate, continuó él ya más bajo, mirando hacia un lado. Mamá montó el número, gritando que deshonrábamos a la familia. Y tú pagaste la multa en silencio, me sacaste al portal y me diste un capón. Y me dijiste, un hombre responde solo de sus meteduras de pata. No me delataste, no me humillaste, me enseñabas. Y él nos enseñó a sonreír y encender velas. En la habitación se hizo el silencio, pero ya no era ese silencio muerto de cripta que había reinado allí las últimas semanas. Era el silencio en el que nacía la verdad, amarga pero viva. «No puedo obligarte a que me consideres tu hijo», dijo Diego levantándose. «Entiendo que te repugna, me miras y le ves a él, pero quiero que sepas que para mí eres el único padre y no necesito otro, aunque ahora me eches». Se dio la vuelta y fue hacia la salida, encogido, esperando el golpe por la espalda. Y en ese momento comprendí que si ahora callaba, si le dejaba irse, cometería un crimen peor que el que habían cometido Lourdes y Eduardo. Ellos me habían traicionado por cobardía y lujuria, y yo traicionaría a una persona por orgullo. «¡Espera!», le llamé. Diego se quedó paralizado en la puerta sin volverse. «Quítate los zapatos», gruñí yo con mi tono habitual de dueño de la casa. «Has ensuciado el suelo como un elefante. Y ve a lavarte las manos, que Carmen ha calentado unas albóndigas». Vi cómo sus hombros se estremecían. Se giró despacio y en su cara había tal mezcla de incredulidad y gratitud que se me escocieron los ojos a mí también. No nos lanzamos al abrazo. No hubo escenas de telenovela. Simplemente somos hombres. No sabemos hacer eso. Pero nos sentamos a la mesa y por primera vez en muchos años hablamos de verdad, sin máscaras, sin afán de estar a la altura del estatus. Y al cabo de una hora llegó Clara. Entró de manera diferente a su hermano. Entró como un torbellino, llorosa, con el rímel corrido, y al verme simplemente se me echó al pecho. No dijo ninguna palabra grandilocuente sobre la elección y la responsabilidad masculina. Solo lloraba, hundida en mi hombro, repitiendo, «Papá, papá, ¿cómo ha podido ser así?». Y yo, acariciándole la espalda que se sacudía, aspirando el olor familiar de su perfume, lo entendí definitivamente. La sangre es agua. El verdadero parentesco no se crea en la cama, sino en las noches sin dormir junto a la cuna del niño, en las fiestas compartidas, en las enfermedades superadas juntos, en los miles de pequeñeces de las que está tejida la vida. Eran mis hijos, míos, porque les había entregado mi alma, mi tiempo, mi vida. Y ningún Eduardo, ningún test de ADN podía arrebatarme ese derecho. El derecho a ser padre, que gané con 30 años de trabajo y cuidado. Aquella tarde estábamos sentados en la cocina los cuatro, yo, Diego, Clara y Carmen, bebiendo té. No hablamos de Lourdes, no recordamos a Eduardo, hablamos del futuro. Diego dijo que quería dejar el puesto cómodo en la oficina al que le había enchufado su madre y venir a trabajar conmigo en la empresa, pero no de jefe, sino de simple logista, para entender cómo funciona todo. Clara, que siempre había estado bajo la influencia de su madre y soñaba con la vida mundana, dijo de repente que quería hacer de voluntaria en un hospital, porque le daba vergüenza la hipocresía en la que había vivido. Les miraba y veía cómo la mentira derrumbada, al sepultar la imagen perfecta,
había liberado a personas vivas. El dolor por la traición no había desaparecido. Me sentaba como una astilla afilada y sabía que iba a escocerme con los cambios de tiempo durante muchos años más. Pero junto a ese dolor apareció algo nuevo, la sensación de dignidad y la auténtica intimidad ganada a pulso. Seguíamos siendo una familia, no la piadosa familia del cartel, sino una manada herida y maltrecha, pero auténtica, que había decidido mantenerse unida a pesar de la tormenta. Pero aún quedaba una persona con la que necesitaba encontrarme para poner el punto final. La persona con la que todo había empezado. Una semana después fui a la diócesis, no a quejarme, no a exigir. Quería simplemente recoger los documentos de la nulidad matrimonial para cerrar formalmente ese capítulo ante Dios, ya que lo había cerrado ante las personas. Al salir del edificio de la administración vi a Eduardo. Estaba sentado en un banco del jardín, con un abrigo civil que le quedaba grande, sin sotana, sin cruz dorada, sin la barba que se había afeitado, probablemente intentando cambiar el aspecto. Parecía un viejo patético y abotagado. Daba de comer a las palomas echándoles migas de pan duro, y en ese gesto había tanta soledad que me dio escalofríos. Levantó los ojos y me vio. Esperaba rabia, maldiciones, gritos, pero me miró con la mirada vacía y apagada de una persona que ya lo ha perdido todo. ¿Estás satisfecho, Alejandro?, preguntó él con voz ronca, sin levantarse. Has conseguido tu verdad. Me has destruido. ¿Estás satisfecho? Me detuve frente a él, mirándole desde arriba. Antes le miraba desde abajo, como a un guía espiritual. Ahora ante mí estaba simplemente un hombre débil, aplastado por sus propios pecados. No, Eduardo, respondí yo con tranquilidad. No estoy satisfecho, simplemente estoy vivo. ¿Y tú? Ellos son míos, dijo él de repente, con una especie de queja infantil. Los niños son míos por sangre. Me los has robado. No los robé, moví la cabeza. Tú mismo los tiraste. Los cambiaste por la comodidad, por la carrera, por el miedo. Durante 30 años renunciabas a ellos cada día cuando venías a mi casa y hacías el papel de invitado. Y ahora es tarde para reclamar el derecho a la cosecha que no sembraste. Me di la vuelta y fui hacia el coche, sintiendo cómo con cada paso caía de mis hombros un peso invisible. Lo dejaba allí, en su banco, en su soledad personal. Y a mí me esperaba la casa. La casa donde por la tarde estaría encendida la luz, donde discutirían Diego y Clara, donde Carmen reñiría por los platos sin fregar. Solo quedaba una cosa más, la más importante, aquella por la que quizás valía la pena haber pasado por ese infierno. Entender cómo vivir adelante con ese nuevo conocimiento, y qué decirle a quienes quizás ahora mismo están en el mismo cruce de caminos, sin decidirse a abrir la aterradora puerta de la verdad. Han pasado 6 meses desde el día en que se derrumbó mi mundo habitual. Y el invierno este año resultó ser sorprendentemente nevado, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir con un manto blanco todas esas cicatrices que quedaron en la tierra y en nuestras almas. El tiempo, claro, no cura tal como se escribe en los libros. No borra la memoria ni devuelve la juventud, pero sabe muy bien cómo embotar los ángulos agudos, convirtiendo las heridas abiertas en cicatrices toscas pero fiables, con las que puede vivirse perfectamente. La casa cambió, aunque las paredes siguen siendo las mismas. Diego, Clara y yo emprendimos una pequeña reforma, decididos a deshacernos de todo lo que recordaba a la época de Lourdes y a su afán de lujo ostentoso. Quitamos las pesadas cortinas de terciopelo que siempre me parecían colectores de polvo. Retiramos los cuadros pretenciosos en marcos dorados y pintamos el salón de tonos claros y tranquilos. Pero el cambio principal no se produjo en el interior, sino en la propia atmósfera del lugar. De la casa se fue el miedo a no estar a la altura. Desapareció la tensión cuando temías poner los codos en la mesa o decir algo incorrecto. Ahora se podía reír a carcajadas, andar en jersey raído y discutir hasta enronquecer, sin miedo a que eso arruinara el ambiente o disgustara a mamá.
Diego efectivamente dejó la oficina y vino a trabajar conmigo en la base, empezando por el puesto más simple de despachador, para entender cómo funcionan los engranajes del negocio. Veía lo difícil que le resultaba, cómo le pesaba el hábito de la vida fácil, pero apretaba los dientes y no se quejaba. Y por primera vez en muchos años empecé a sentir hacia él no solo el ciego amor paternal, sino un auténtico respeto masculino. Clara también encontró su camino. No fue de voluntaria al hospital como quería en el primer impulso, pero se incorporó como administrativa en una pequeña clínica veterinaria. Y ese trabajo, que requería mucha empatía y paciencia, la hizo inesperadamente más adulta y tranquila. De Lourdes casi no hablábamos, como si hubiéramos firmado un pacto tácito de no agresión al pasado. Sabía por conocidos comunes que vivía en la provincia vecina, trabajaba de dependienta o cajera y que por lo visto había empezado a ir a otra iglesia, intentando expiar sus pecados o, más probable, buscando un nuevo consuelo. No le deseaba mal, pero tampoco tenía nunca el deseo de verla o escuchar su voz. Se había convertido para mí como un libro leído con páginas arrancadas, al que no tiene sentido volver. Carmen se quedó con nosotros, pero ahora ya no era la sombra silenciosa que se deslizaba por los rincones con el trapo. Tomábamos el té juntos a menudo por las tardes y supe de ella más en esos 6 meses que en los 20 anteriores. Sobre sus nietos, sus libros favoritos, sobre que, como resulta, teje de maravilla. Se había convertido en la guardiana de nuestro nuevo hogar honesto, el verdadero diapasón moral que no nos dejaba desafinar. Aquella tarde de Nochebuena nos reunimos en el salón para adornar el árbol de Navidad. Por primera vez en muchos años lo hacíamos nosotros solos, sin diseñadores de interiores contratados que antes creaban una composición elegante para los invitados. Sacamos las cajas viejas con los adornos, muchos de los cuales yo recordaba de la infancia de Diego, y hicimos el tonto como críos, colgando bolas de cristal y enredándonos en las guirnaldas. En un momento me acerqué a la chimenea y cogí el viejo álbum familiar, pesado y encuadernado en cuero, lleno de fotografías profesionales retocadas. Desde las páginas satinadas me miraban personas perfectamente peinadas y sonrientes. El exitoso empresario Alejandro, la piadosa esposa Lourdes, los hijos ejemplares. Era una bonita y cara historia de éxito en la que no había ni una sola palabra de verdad. Solo la mentira satinada que tan esmeradamente vendíamos a los demás y a nosotros mismos. Llamé a los niños. «Mirad», dije abriendo la página donde estamos delante de la iglesia y junto a nosotros, con la mano apoyada en mi hombro, sonríe el padre Eduardo. «Bonito, ¿verdad?». Diego arrugó el gesto como si le doliera una muela y Clara bajó los ojos. «Papá, ¿para qué lo has sacado? Tirémoslo a la basura». «No», moví la cabeza sintiendo una claridad asombrosa en mis pensamientos. «Tirar la historia es cosa de cobardes. Dejaremos ese álbum, pero lo pondremos en el estante más alejado, en el rincón más oscuro del armario. Que esté allí como recordatorio de lo que pasa cuando uno vive una vida que no es la suya». Cerré el pesado libro como si cerrara una tapa de ataúd y lo aparté a un lado. «Y ahora venid aquí», les ordené sacando el teléfono. «Hagamos una foto normal, sin Photoshop, sin posado, como somos». Nos apiñamos delante del árbol a medio decorar. Diego con un jersey ridículo de renos, Clara con el pelo despeinado, Carmen intentando esconderse detrás de mi hombro, y yo, canoso, cansado, con arrugas que ya no quería disimular. Alargué el brazo intentando encuadrar a todos. El brazo temblaba, alguien parpadeó, alguien se rió en el peor momento. La foto salió desenfocada, un poco movida y completamente inadecuada para la portada de una revista. Pero cuando la miré en la pantalla, vi en ella más vida y luz que en todas esas sesiones fotográficas profesionales juntas. Allí había personas vivas, mi familia, mi verdadera familia, ganada a pulso, no perfecta, que había pasado por el fuego y el agua para encontrarse de nuevo. Miraba esa foto y entendía que por primera vez en 64 años era absolutamente feliz. No porque todo me fuera bien, sino porque todo era honesto. Ya no era una cartera, no era una pantalla, no era un mueble.
Era un padre elegido no por el derecho de la sangre, sino por el derecho del amor y de las acciones. Y ese título valía la pena haber sobrevivido al derrumbe de todo un mundo. He vivido una larga vida, he cometido un montón de errores y demasiado tarde entendí una cosa simple. Nunca teman a la verdad, por terrible que pueda parecer. La mentira es un crédito que tomamos de la vida a un interés de usura. Y tarde o temprano, los cobradores llamarán a la puerta para llevárselo todo. Vivan de tal manera que no necesiten esconder el teléfono, borrar mensajes y temer su propio reflejo en el espejo. Por favor, hoy encuentren un momento, acérquense a sus seres queridos, mírenles a los ojos y pregúntense, ¿está todo entre nosotros de verdad? Y como última reflexión, quiero hacerles una pregunta que no me ha dejado en paz durante todos estos meses y cuya respuesta encontré a un precio demasiado alto. ¿Tienen derecho, amigos, a la mentira piadosa si ésta preserva la familia y la paz de los hijos? ¿O cualquier verdad, incluso la más devastadora, es mejor que vivir en una dulce ilusión? Escriban lo que piensan, de verdad me importa saberlo. Y yo me voy, que se nos enfría el té. Cuídense.